En esta segunda jornada de Justicia e Igualdad, organizadas por el Ministerio de Justicia, se han analizado distintos temas relacionados con igualdad y en concreto quiero mencionar la parte relativa a las políticas públicas, en la dimensión internacional de las políticas públicas en materia de igualdad, ahora que se van a cumplir 25 años de la Declaración de Beijing y que nos ha permitido hacer un balance de dónde estamos en este momento, qué avances se han producido, qué retos quedan por afrontar y los desafíos que plantean temas como mujer y cambio climático, inteligencia artificial, por supuesto aspectos laborales, aspectos demográficos y de derechos. Hemos contado para eso con unas ponentes de primer nivel que desde distintas organizaciones y entidades que operan en el ámbito internacional en materia de políticas públicas trabajan el género tanto específicamente en políticas públicas en materia de género como también imprimen un enfoque de género a las políticas públicas que despliegan en el ámbito internacional. Eso nos ha permitido tener una perspectiva bastante extensa sobre los 25 años después de, como decía, de la Declaración de Beijing y en qué andan las organizaciones internacionales en esta materia. De las conclusiones más interesantes ha sido pues el hecho de que se han incorporado los datos al análisis de las políticas públicas y a la evaluación, algo que hace 25 años pues quizá no era tan evidente. Y también como en el discurso público, en el discurso político, pues el género ya no se cuestiona como un punto fundamental en la agenda, si bien persisten los retos y los desafíos vinculados tanto a problemas tradicionales como a nuevos problemas que surgen. Ha sido muy grato participar en las segundas jornadas de Igualdad y Justicia, porque yo creo que como líder de un proyecto empresarial, en mi caso CEO de Adolfo Domínguez, creo que es importante estar siempre vigilantes de lo que está pasando, de lo que se puede hacer, ver el ejemplo de otras personas. Yo he estado sentada en la mesa con KPMG, con Amazon, que por supuesto son empresas muy grandes que tienen la posibilidad de poner medidas que a lo mejor nosotros no tenemos en marcha y inspirarse. Yo creo que coger conciencia de cuáles son los problemas y cómo otras empresas o otros colectivos los están abordando. Yo creo que ese es el rol de cualquier persona que dirija una empresa, mantenerse vigilante e ir cambiando la cultura de la empresa. Bueno, desde el Consejo General del Poder Judicial y desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en este último año hemos hecho un gran esfuerzo para poner en marcha todas las medidas del Pacto de Estado que afectan a nuestras competencias. Y fundamentalmente hemos hecho un esfuerzo en el ámbito de la formación de la carrera judicial. Estamos ahora mismo en un momento de cambio de paradigma en lo que se refiere a la especialización de la carrera judicial en materia de violencia de género. Va a haber una especialización propia, unos jueces que están formados, concienciados y sensibilizados con lo que significa la violencia de género y, sobre todo, ampliando el concepto de violencia de género no solo
a la violencia en pareja, tal y como se establece en la Ley Orgánica 1/2004, sino a cualquier forma de violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer, por lo que, por supuesto, tenemos que integrar delitos tan graves como la trata, como la violencia sexual, como la mutilación genital femenina, el acoso sexual, acoso por razón de sexo, de género, etcétera, etcétera. En ese sentido, estamos elaborando informes, estudios también para visibilizar esas otras formas de violencia sobre la mujer. Y por otro lado, también estamos haciendo una recopilación de cuáles son las últimas sentencias que se han dictado en España en materia de igualdad y en materia de violencia de género, y estamos viendo esa perspectiva de género ya en la conciencia de los jueces y juezas de España. Sin ir más lejos, en el último año se dictó la famosa sentencia de La Manada, que ha supuesto un antes y un después en lo que consiste en juiciar con perspectiva de género. Tenemos que seguir avanzando sin duda alguna, sobre todo en lo que se refiere a las estadísticas. Hemos visto que la última estadística que hemos sacado en materia de violencia de género nos aporta unos datos muy positivos sobre cómo van avanzando, van aumentando las denuncias, cómo se van dictando cada vez más sentencias condenatorias, cómo los jueces y juezas van dictando muchas más órdenes de protección, y además se está rebajando el número de mujeres que se acogen a su derecho a no declarar. Es decir, todos estos indicadores, sin duda alguna, lo que revelan es que hay una mayor especialización, en que el sistema judicial que hemos arbitrado, coordinado con el resto de instituciones, cada vez es más profesional y cada vez es más eficaz para tejer las redes de protección de las mujeres y de sus hijos y de sus hijas. En nuestro modelo de relaciones laborales juega un importantísimo papel la negociación colectiva, tanto por la definición del sistema de clasificación profesional como de la estructura salarial. Por ello es especialmente importante la involucración y la responsabilidad asumida por los interlocutores sociales en la definición de ambos conceptos para luchar contra los posibles efectos indirectos que provocan brecha salarial. A las pruebas me remito, hay muchísimas menos en los puestos, digamos, en la cúpula, tanto en la carrera fiscal como en la carrera judicial, en el Tribunal Supremo. Todavía, a pesar de que en los últimos años esto se ha compensado, hay una diferencia cuantitativa muy importante que llama más la atención por el hecho de que en torno al 70 y tantos, casi el 80% en algunas profesiones jurídicas son mujeres. Primero, que se incorporaron más tarde, eso también es un factor, esa incorporación masiva ha sido más tardía. Segundo, yo creo que fundamentalmente la conciliación familiar y el techo que eso supone para las propias mujeres que prefieren dedicarse a su vida familiar o no comprometer sus exigencias en ese mundo ante puestos de responsabilidad. Pero esto ya es un factor un poco más superado. Creo que ahora se está avanzando mucho en ese aspecto y lo que les impide son, quizá todavía, lo he explicado un poco en la intervención, los sesgos más que prejuicios que subsisten a la hora de valorar las capacidades de los hombres y de las mujeres, sobre todo para puestos de liderazgo y de dirección. Se valora quizá lo que se presupone que es masculino por encima de lo que se presupone también de una forma estereotípica que es femenino. En el derecho, o en algunas leyes probablemente, en nuestras mentes, sí, creo que falta una mirada de igualdad en general y una mirada de igualdad entre hombres y mujeres en particular, pero una mirada de igualdad en todos los ámbitos y creo que todavía no se ha logrado y que, aunque la igualdad es un valor superior de nuestro ordenamiento, no está conseguida en muchas esferas. Una de ellas es la de igualdad entre los hombres y las mujeres. Que todos seamos más conscientes de muchas cosas de las que todavía no somos conscientes, se actúa inconscientemente. En las que somos conscientes, pues faltaría ponerlas en práctica, pero la mayor parte de la gente tiene una idea consciente de la igualdad. Abrir la conciencia supone también estar más alerta, abrir a otros, educar en igualdad, mantener comportamientos de igualdad, recriminar o denunciar
aquellos comportamientos que no responden a los patrones de igualdad y de justicia que ahora mismo todos, creo, o mayoritariamente compartimos. Porque esos pequeños comportamientos que nos parecen de menor entidad o que son superficiales también son importantes y rigen muchas veces decisiones respecto a la promoción de las mujeres. Para conseguir la sostenibilidad económica y social en la era digital, la tecnología es el gran habilitador. Nos va a permitir cambiar modelos de negocio, integrar a toda la sociedad. Es muy importante la inclusión de todos los segmentos y las mujeres deben ser parte de esa diversidad de género que buscamos, igual que una diversidad completa, los seniors, los juniors, todos deben participar. ¿Cómo podemos conseguirlo? Esa falta de talento que tenemos ahora mismo, pues gracias a la formación y gracias al acompañamiento, aprender unos de otros. La inteligencia colectiva es mucho más potente que la inteligencia individual. Entonces yo diría, atreveros, esto no es tan difícil, todos podemos avanzar y hay muchísimo trabajo y muchísima oportunidad alrededor de la digitalización. Ha sido un placer participar en esta jornada, la segunda jornada de Justicia e Igualdad, y para mí como millennial es algo fundamental. Desde bien joven nunca creí que yo estaba defendiendo la igualdad entre personas, porque parecía que es algo que venía innato en mí por un desarrollo de la creatividad desde bien pequeño muy fuerte, que me ha llevado siempre a preguntarme y a cuestionarme por qué son las cosas. Y a partir de los 25 años es cuando realmente me di cuenta que estaba luchando por la igualdad entre las personas. Yo lidero un proyecto de economía colaborativa, un proyecto que también es social, y este proyecto además lo que tiene de importante es que somos un equipo de trabajo en el que luchamos diariamente como beta permanente, que es un concepto con el que nos definimos, en el que día a día vamos actualizándonos tanto en la manera de escribir, tanto en nuestra manera de ser, tanto en nuestra manera de pensar, en la manera en la que hacer una sociedad más justa e igualitaria a través de, primero, nuestro equipo de trabajo y segundo, nuestro trabajo con las comunidades en las que colaboramos. Pues yo creo que tiene mucha importancia porque significa que hay igualdad de oportunidades para llegar a la condición de presidenta del Tribunal Constitucional. Si lo puede hacer una mujer, estamos en igualdad de oportunidades. Lo que ocurre es que esto ha ocurrido solo una vez, con lo cual pues esa igualdad de oportunidades no sigue siendo real y efectiva, ¿no? Hemos avanzado mucho en igualdad, pero la igualdad real no existe y esto es una prueba, como esa composición tan escasa desde el punto de vista de presencia femenina en el Tribunal Constitucional, que es un órgano absolutamente esencial en el modelo constitucional español, que tiene la función de ser el intérprete supremo, no el único, pero sí el intérprete supremo de la Constitución, que es la norma que nos hemos dado para vivir en paz y en libertad y que establece nuestro régimen democrático, uno de cuyos valores es la igualdad. Yo creo que los principales obstáculos están en los estereotipos, en los sesgos, en los prejuicios, ¿no? Y en el hecho de entender como normal que sea un hombre el que llegue y como algo excepcional que sea una mujer la que llegue a puestos de dirección. Podemos hablar del sector público, donde hay una cierta corrección en algunas instituciones a partir de medidas del legislador. Por ejemplo, en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres se exigió que para las listas electorales en elecciones legislativas generales hubiera una presencia equilibrada de ambos sexos en las candidaturas, de manera que ninguno sobrepase el 60% y ninguno esté por debajo del 40%. Y estas medidas pues ayudan a equilibrar la presencia de las mujeres en las instituciones. Y en el sector privado pues sigue siendo verdaderamente lamentable, ¿no?, que en las grandes empresas la presencia en consejos de administración de las mujeres sea bajísima, de manera que las mujeres han empezado a participar en la vida política, en la vida social, en la vida cultural,
en el poder y en la dirección menos, en todas las esferas de la vida, y en la vida privada, en el poder económico menos, ¿no? De manera que yo creo que el legislador tiene que animarse a establecer la obligatoriedad de la presencia de las mujeres en órganos de dirección, porque es esencial cerrar las brechas, y una de las brechas de género es esa brecha de segregación vertical, ¿no? De segregación horizontal, porque hay profesiones feminizadas, pero fíjense, en las profesiones feminizadas toman las decisiones los hombres, no las mujeres. En una profesión feminizada, en una posición paritaria, pues normalmente toman las decisiones los hombres, ¿no? Entonces la presencia de mujeres en órganos de decisión es absolutamente fundamental. Siempre me he sentido mirada con lupa, y cuando una mujer llega a un puesto importante, como yo he tenido la suerte de alcanzar, cuando alguien dice, no, yo nunca he sido discriminada, es una pregunta que no puedo entender, no se corresponde con la realidad, porque siempre es así, es decir, que nuestra presencia exige un esfuerzo redoblado, ¿no? Exige una mayor formación, pero exige sobre todo ese esfuerzo de presencia, de estar a todo, ¿no? De no poder fallar, y es algo que lo llevamos nosotras en el estereotipo que representamos, y en consecuencia ponemos en el trabajo pues verdaderamente una carga enorme, junto con un miedo terrible a no hacerlo bien respecto del hombre, que generalmente no se preocupa de hacer bien el trabajo porque la sociedad siempre le ha premiado con que lo hace bien. Como la mujer es una excepción, pues tiene que demostrar que allí donde ha llegado excepcionalmente, que no le corresponde, lo hace igual que un hombre, porque lo que se presume es que no lo hace igual que un hombre, ¿no? Bueno, la Agencia Española de Protección de Datos está firmemente comprometida en trabajar por la igualdad y para erradicar la violencia digital, fundamentalmente en un 90% de los casos de, por ejemplo, pornovenganza se está dando contra las mujeres y contra las niñas, y para poder proteger a las personas en este derecho fundamental que nos lo jugamos día a día en Internet, hemos lanzado una iniciativa que es pionera a nivel mundial, es el canal prioritario de la agencia, que permite gratuitamente que cualquier ciudadano nos solicite la retirada de contenidos que sean urgentes, graves y que estén afectando gravemente a la privacidad de las personas, es decir, contenidos de carácter sexual, violentos, que impliquen una discriminación por orientación sexual, por razones homófobas, discriminatorias por razones racistas o por discapacidad, a colectivos vulnerables, y que puede suponer incluso el suicidio de la persona si esos contenidos se vuelven virales. Nosotros dictamos una medida cautelar ordenando la retirada de contenidos a las empresas de Internet, y estamos consiguiendo que 9 de cada 10 órdenes de retirada de contenidos que tienen efecto jurídico obligatorio para estas empresas de Internet se están retirando entre 10 minutos y 72 horas. Y estamos evitando graves perjuicios a personas y a sus familias en situaciones tremendamente comprometidas. Eso es un compromiso. Invito a cualquier ciudadano que nos esté escuchando a denunciar. Es gratis, pueden ser incluso denuncias anónimas, si son menores de 18 años basta un pantallazo y solo hay que decir 2 cosas. ¿Qué contenidos quieren que se quiten? Pueden ser audios, imágenes o vídeos. ¿Y dónde están? Es decir, en qué red social, en qué página web, en qué foro, en qué blog, para que la agencia lo pueda hacer. Y además es ideal, ya si son adultos tendrán que darnos sus datos de contacto por si necesitamos además profundizar en algún tipo de información relacionada con la denuncia. La falta de corresponsabilidad en el cuidado de los hijos está en el centro de las desigualdades que sufren las mujeres en sus carreras profesionales, y esto se debe básicamente a 3 factores: el diseño legal de los permisos, consideraciones culturales y económicas. Consideraciones culturales: a las mujeres se les supone que tienen que asumir el rol de cuidador principalmente. En la parte económica, los hombres ganan más que las mujeres y a veces renta más para minimizar el coste para la familia que la mujer se quede en casa. Y en tercer lugar, el diseño legal. Los permisos, en la mayor parte de los países de la Unión Europea, no son intransferibles y a veces no están bien pagados o no están pagados en absoluto. Entonces es importante que haya permisos más bien cortos, que sean intransferibles de un progenitor a otro y que estén muy bien remunerados. Todo ello con el objetivo de que se logre una corresponsabilidad en la familia, que es un prerequisito fundamental para lograr la igualdad en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres. La Policía Nacional avanza al ritmo que lo hace la sociedad, ya que somos una institución moderna, democrática y muy comprometida con el tema de la igualdad.
Prueba de ello es la creación reciente, a finales de 2018, de la Oficina Nacional para la Igualdad de Género, y como compromiso de esta igualdad de oportunidades en el seno de la Policía Nacional, tenemos ahora mismo en marcha la elaboración de un diagnóstico de situación para ver en términos de cifras cómo se encuentra la policía dentro de nuestra institución, y una vez que ya se analicen los datos obtenidos a través de este diagnóstico, la elaboración de un Plan Nacional de Igualdad. Y ahora mi compañera os va a contar un poco qué otras actividades tenemos en marcha y qué retos y objetivos tenemos a corto y largo plazo. Bueno, también formamos al personal policial en relación a derechos humanos, en igualdad de género. Hacemos bastantes cursos, tanto presenciales como online. También fomentamos y de hecho creamos una guía de lenguaje inclusivo, es decir, no sexista, para que la mujer se vea reflejado tanto en los puestos y cargos como en las categorías que tenemos. Y nos interesa también cambiar mucho la percepción de la policía en cuanto al acceso a la profesión, porque creo que está concebida como una profesión un poco machista, ¿no? Y en mi propio caso no me di cuenta que quería ser policía hasta ya cuando era un poco más mayor, que de lo que se han dado cuenta pues muchos compañeros que desde pequeños siempre han dicho quiero ser policía, quiero ser policía. Yo también quería y me tuve que dar cuenta tarde porque lo concebía como una profesión un poco de hombres, hasta que dije, claro que no, yo quiero ser policía y tan bien, o sea, tan a gusto. Estamos comprometidos también para eliminar formas de discriminación, como elaboración de protocolos específicos en materia de violencia de género para funcionarias de policía, y luego también violencia sexual o por razón de sexo. También hay un protocolo específico dentro de la Policía Nacional. El Palacio de Parcén ha acogido durante estos 2 días la segunda edición de las Jornadas Igualdad y Justicia, organizadas por el Ministerio. Un espacio en el que hemos tenido la enorme fortuna de contar con un gran elenco de personalidades y que han debatido sobre algo tremendamente importante, la igualdad real entre hombres y mujeres. Hemos podido comprobar que sigue siendo un reto que aún le queda mucho. Techos de cristal, desigualdad salarial, brecha digital, la conciliación familiar, toda la actividad vinculada a los cuidados, tan importante para todos y poco reconocida la mayoría de las veces. Este gobierno, el presidente Sánchez, se ha comprometido a que esta legislatura sea la legislatura de la igualdad. Desde el Ministerio queremos contribuir a esa voluntad de hacer que impere la justicia social. No es fácil, pero tenemos que lograrlo. Avanzamos con leyes y programas, nos dotamos de recursos, mejores recursos, pero especialmente, y se ha puesto de manifiesto en estas jornadas, los operadores jurídicos acompasan su camino a los deseos de la sociedad, introduciendo algo tan importante como es la perspectiva de género. Y hay que hacerlo en todas y cada una de las actuaciones. Esa mirada especial que permitirá que entre todos y todas podamos construir un mundo mejor.